Bienvenidos a una nueva entrega de tu podcast Cultura Plástica. En este episodio queremos iniciar proponiéndote hacer un pequeño ejercicio mental y queremos que te preguntes lo siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la importancia de cuidar tu piel? Pues hoy hablaremos sobre un tema que puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad o género, los tumores de la piel. Aunque suene intimidante, entender qué son, cómo detectarlos y qué medidas tomar puede marcar la diferencia entre nuestra salud dermatológica. Así que prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre estos crecimientos anormales y cómo proteger tu piel. Damos la bienvenida a una invitada muy especial en nuestro podcast y en este episodio nos acompaña la doctora Marisol González, destacada dermatóloga con años de experiencia en el campo del manejo de la piel. Así que prepárese para una entrevista llena de información valiosa y consejos prácticos para mantener nuestra piel saludable. A continuación, presentamos las credenciales de nuestra invitada. La doctora González es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde obtiene el título de doctor en medicina. Luego, ingresa al programa de residencia médica de dermatología del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Huberto Bogar Díaz en la ciudad de Santo Domingo, avalado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego, hace una subespecialidad en el área de cirugía dermatológica, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el mismo lugar antes mencionado. La doctora labora a nivel público en el Instituto Dermatológico Dr. Huberto Bogar Díaz, la unidad Cibao, y a nivel privado en el Instituto Dermatológico Integral en la ciudad de La Vega. Bienvenida, doctora González, a este su podcast Cultura Plástica. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Doctora, una de las preguntas básicas que siempre le hacemos a nuestro invitado es realmente qué motivó a que usted, como médico de la sociedad, pues se interesara en el área dermatológica. Bueno, realmente me interesó sobre todo cuando pasé por el Instituto Dermatológico. ¿Por qué? Porque la piel podemos hacer un diagnóstico a simple vista, no necesitamos muchas cosas. Y ya de tener que necesitar otras cosas, el mismo instituto te provee las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, si necesitaba una biopsia, ahí mismo estaba. Necesitabas estudio de hongos, ahí estaba. Necesitabas estudios de enfermedades de transmisión sexual, ahí lo tienes. O sea, estaba todo dentro de un mismo sitio. Además de que la piel manifiesta muchísimas enfermedades internas que uno no se puede imaginar. O sea, yo diría que como para un artista de plástica, es un lienzo en blanco donde se pueden dibujar muchas enfermedades y se pueden diagnosticar solamente con observación. Sí, así es. Realmente para nosotros es como usted menciona, un lienzo en blanco y que en este caso ustedes pues se encargan de mantenerlo lo más limpio posible para nosotros. A nuestra comunidad le hago saber que realmente estuvimos hablando previo al inicio de la grabación, la doctora y yo, sobre la importancia que tiene el uno evaluarse y tratar de mantener la piel lo más saludable posible. Pero nosotros como dominicanos que somos, a veces nos olvidamos de que no solamente vivimos en el Caribe y estamos acostumbrados al manejo del calor, a la exposición solar, y no le prestamos la debida atención, y ya en casos más avanzados, pues entonces nos lamentamos de no habernos protegido previamente. Y esa fue una de las razones principales por las cuales quisimos pues tratar este módulo y traer a la doctora como invitado a nuestro programa. Doctora, dentro de las áreas específicas de la dermatología, usted se especializó en el área quirúrgica. Es raro ver a un dermatólogo en este tipo de ambiente, pero quisiera que por favor usted nos abunde en ese sentido. Realmente la residencia de dermato como cual es dermatoquirúrgica, Sí. porque nos enseña en dermatología general a quitar
lesiones benignas de pequeños tamaños. O sea, tú desarrollas tu habilidad quirúrgica. Entonces, a mí siempre me interesó lo que era la parte reconstructiva y la parte oncológica. Entonces, decidí seguir 2 años más. Entonces, ya ahí en cirugía dermatológica no solamente es onco, sino también tiene una parte estética. Tiene, por ejemplo, injerto de pelo, tiene bléfaro, tiene lipoescultura, pero realmente, o sea, uno la llena porque hay que llenarla, pero lo que más me interesó siempre fue la parte oncológica. Ya. ¿Y cómo describiría usted la importancia de la dermatología en la salud en general de los pacientes? Y digo esto porque, como dije en su momento, las personas minimizan la importancia de la piel. Definitivamente, que minimizamos mucho lo que es nuestra primera barrera de protección. Así O es. sea, la piel es la primera barrera en cuanto a todo lo que tiene que ver con microorganismos. También la piel tiene una función de regulación térmica, o sea, si hace mucho calor sudamos, si hace frío se nos engranoja la piel. Esas son funciones de la piel. También tiene una función de hormonal, porque por ejemplo, si no, ustedes saben que la vitamina D no se absorbe, sino que con la luz solar en la piel se metaboliza. Exacto. Entonces, esa es una función hormonal. Y sobre todo también tenemos lo que es la sensibilidad. Tenemos la sensibilidad táctil, la sensibilidad del frío, calor. Y por ejemplo tenemos enfermedades como por ejemplo la lepra, donde comenzamos a perder lo que es la sensibilidad tanto al dolor, al frío, al calor. Incluso dentro de los análisis que hacemos es tomar sensibilidad. Si esa piel no tiene sensibilidad, esa mancha, podría ser lepra, es casi seguro que es una lepra. O sea, es algo que nos ayuda a muchísimas cosas. Incluso los pacientes, por ejemplo, diabéticos, cuando tienen su neuropatía, donde primero se siente es a nivel de piel. Sí. Porque el paciente se tropieza y no lo siente. Entonces, ¿quién siente primero? La piel. Sí, como bien usted dice, el primer órgano de la defensa, la piel. Y ya último, como sabemos, que lo que está muy de moda y boga es el microbioma cutáneo, igual que lo que es el eje intestino-piel, que tiene mucho que ver todo lo que somos somos pocas células humanas y muchas células, ya sea bacterias, virus, hongos y parásitos. No queremos lo más, pero no. O lo contrario. Sí. O sea, en este caso, como bien hablamos en la introducción, queremos enfocarnos prácticamente en la parte más cruenta y en la parte de los tumores. A pesar de que dentro de la clasificación de los tumores están los benignos y los malignos, en este caso vamos a irnos prácticamente más para los malignos que los benignos. Aún así hay uno que otro que se cuela. Y quisimos enfocar esta conversación hablando de los tumores de tipo vasocelular, espinocelular y el melanoma, aunque no vamos a entrar en detalles como quizás pudiéramos hacer, pero abundaríamos demasiado y se prolongaría este conversatorio. Por lo que a nuestra comunidad les hacemos saber que realmente vamos a tocar unas pinceladas anatómicas y informaciones básicas para que luego en una segunda visita pues entonces la doctora ya nos abunde un poquito más. En este caso, como bien dije, en mi práctica médica a nivel privado y tanto a nivel público como cirujano plástico, he visto que los dominicanos se ven más afectados por estos tipos 3 de tumores que voy a mencionar, que son el vasocelular, el espinocelular y el melanoma en menor proporción, pero cuando ya lamentablemente lo diagnosticamos, lo vemos en una etapa muy avanzada. Entonces, en cuanto al carcinoma vasocelular, ¿qué usted podría decirnos en cuanto a sus características? ¿Qué hace que se produzca este tipo de tumor? ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cuáles son las características de este tipo de tumor? Okay. Es importante aclarar que la piel tiene 3 tipos más, vamos a decir, así como en relación a los tumores que he mencionado. Por ejemplo, las células basales y el carcinoma vasocelular. Las células de la epidermis, que son las que se van madurando, que son las que se eliminan cada 21 a 30 días.
que son los que nos dan color tanto a la piel como al pelo, que están a nivel de la membrana basal, son los que producen el melanoma. Entonces, si vamos a hablar de carcinoma vasocelular, vamos a hablar de carcinoma de células basales. Son esas celulitas que están a nivel de la base, vamos a decir, que se alteran con la exposición prolongada al sol. Ese es el primer, vamos a decir, el primer factor. Pero también tenemos que tomar en cuenta que existen ciertas enfermedades genéticas que son propensos a producir carcinomas, no solamente células basales, sino también el epidermoide y en menor grado el melanoma. Dentro de eso tenemos el xeroderma pigmentoso, tenemos la enfermedad de Golgi, que son vasocelulares múltiples, y tenemos también el síndrome de Rodon y otros, que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, lo primero es la exposición prolongada al sol, el primer factor. Que tengamos una tez clara, es el segundo. Ojos claros, el pelo rubio o pelo color naranja, que aquí no son tan abundantes, pero sí tenemos lo que es la exposición prolongada al sol, sobre todo en el Cibao, más que todo, porque la primera industria es la agricultura. Entonces, a mayor altura, mayor exposición. Aunque el clima tal vez sea un poquito más fresco que aquí abajo, pero estamos más cerca de la radiación ultravioleta. Entonces, también tenemos de la edad no importa tanto, porque si tenemos el mismo trabajo que generalmente es agricultura o vendedores ambulantes, es igual, o sea, la edad no es tan importante como en el epidermoide, que sí, en el epidermoide ya se ven personas más mayores. También tenemos, por ejemplo, los pacientes albinos, que son los pacientes que no tienen la capacidad de producir melanina. Entonces, no tenemos la defensa, nuestra primera defensa. Lo encontramos también, eso más frecuentemente producen epidermoides, más que vasocelulares. Entonces, es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero ahí habría que ver por qué. Si es que las mujeres se preocupan más por ir al médico que los hombres, o simplemente así. Porque yo considero que más o menos viene siendo lo mismo. O sea, y sí, realmente es más frecuente, pero podría ser esa la razón. Mujeres van más que los hombres. Los hombres no, el carcinoma. Quizás se cuidan un poquito más. Sí, se cuidan más. Y no solamente que se cuidan más, sino que como es una lesión de crecimiento lento, que no es rápido, no duele, no te da ninguna molestia, generalmente dicen, me está creciendo una espinillita, pero ¿qué pasa? Generalmente es a partir de los 40, 50, aunque lo estamos viendo en pacientes más jóvenes, pero ese es el rango de edad, por encima de los 40, 50 años. Entonces a esa edad no se tienen espinillitas. Exacto. O tienes una ulcerita de que no se sana, o se le pone la costillita y me la llevo cuando me lavo, también. O se rasura en el caso del hombre. Sí, sobre todo en las regiones preauriculares, más que todo, o aquí en el área de la barba, pero casi siempre preauricular. Es más, esas son como que las evidencias más notables. Sabes que te iba a mencionar precisamente eso, el área de la localización, cómo varía entre una mujer y un hombre, por el tema de que el hombre mayormente está expuesto quizá más tiempo al sol, sobre todo el tema de la agricultura. Pero hay muchas mujeres, hay más mujeres agricultoras que hombres. ¿Sí? Sí. Mira, ese dato no lo manejaba. Mira qué bien, cómo ha cambiado esto. Así mismo. Qué bueno. Pero sí, generalmente vasocelular, cabeza y cuello, casi siempre. No es que no lo tengamos en otras partes. Sí, aparece en todo lo que está expuesto al sol. Sí. Todo. Y también aparece en áreas no expuestas. En menor proporción, pero sí aparece. Sí, eso te iba a decir, que realmente, para que le aclaráramos eso a la población a la que está dirigido el podcast, que realmente a la no médica. Exacto. Está dirigido a ellos, y realmente hacerles saber que este tipo de patología no está exento las áreas que no estén expuestas al sol. No. El hecho de que la piel esté cubierta no significa
que no pueda aparecer una lesión de este tipo. No, incluso dentro de las... yo he visto pacientes que tienen carcinoma vascular en escroto. Que es un área que no corazón. Que no exactamente. O en el área interglútea, que tampoco puede ser. Nunca en la vida pensaré en una persona que tiene ese tipo de patología. Exactamente. Incluso en esas áreas, dependiendo del color de la piel de la persona, si es un vaso celular pigmentado, tú lo podrías confundir si no tienes mucha experiencia con un melanoma. Muy buen dato ese. Muy buen dato. Doctora, entonces, el planteamiento para el tratamiento para el vaso celular va a variar acorde a su tipo. Sí. Porque no hay un solo tipo de vaso celular, sino que hay varios subtipos. Pero el tratamiento es lineal o varía acorde al subtipo de cada uno. Varía de acuerdo a su tipo, sobre todo también de la localización. O sea, se divide lo que es tanto el epidermoide como el vaso. No tenemos un TNM para clasificarlo. Okay. El TNM es tumor, nódulo, metástasis. Exacto. Entonces, en el vaso y en el epidermoide clasificamos de alto grado y bajo grado. Entonces, por ejemplo, en el vaso celular, alto grado significa una lesión que sea mayor de 2 centímetros, que esté en el área H de la cara, o que esté cerca de lo que son los orificios naturales, como son ojos, nariz, boca, orejas. Eso se considera de alto grado. Y en la sien también. ¿Por qué lo consideramos de alto grado? Porque aún independiente del tipo histológico, porque son las zonas donde más recidiva y metástasis locales pueden dar. La gente piensa, oh, un vaso celular, un cáncer de piel no da metástasis. Sí, da metástasis. Da metástasis, lo primero es regional, o sea, a lo vecino. Tenemos lo que se llama carcinoma vasocelular localmente avanzado, donde el paciente tiene invasión a hueso, a nervios, y puede incluso, por ejemplo, si están cerca de lo que es el globo ocular, perder el ojo. Sí. Por invasión. Y si dan metástasis a ganglios regionales, sobre todo submentoniano. También tenemos lo que son los preauriculares, pero más que todo submentoniano. Entonces, ¿cuáles son esos carcinomas que son histológicamente? Bueno, por clínica, el que sea mayor de 2 centímetros, que sea de una característica morfiniforme, que es como si fuese una piel que se ve muy brillante, y son carcinomas que crecen rápidamente, a diferencia de los otros que normalmente crecen muy lentos. O si tiene ya, y si se combina eso con invasión a nervio o a vaso, entonces ya ahí lo consideramos de alto grado. O sea, un carcinoma vasocelular de alto riesgo. Entonces ya los otros sí lo consideramos de menor riesgo. Y también consideramos de alto riesgo lo que están en extremidades, porque no es común. Y generalmente cuando llegan con más de 2 centímetros. Significa que está bastante avanzado la lesión. Sí. ¿Sabes qué? Me llamó algo la atención y fue el tema del tiempo, para que le aclaremos a la comunidad a qué se considera que tiene un crecimiento rápido y qué se considera que tiene un crecimiento lento. Porque hay personas que dicen, mira, yo tengo esto hace ya varios meses, no sé, 6, 8, 10 meses. Otros dicen, no, yo tengo años con esto y nunca ha pasado nada. Pero hay otros que dicen todo lo contrario. Entonces, mira, esto me apareció en enero, o estamos en marzo, y ya mira la magnitud del problema. No era así, era pequeñito, y ya mira cómo está. Generalmente el que es crecimiento rápido, así en meses, es el epidermoide. El vaso celular, a menos que sea un telebrante, que el crecimiento es rápido con relación a los otros. Porque generalmente el mínimo promedio son 2 años, 3, en que el paciente va al médico porque tiene eso. Sí, por curiosidad. Sí. O porque le está creciendo, o porque está sangrando. Exacto. Pero el promedio son de 2 a 3 años. Listo. ¿Y cómo, antes de preguntar cuál sería la diferencia entre el pinocelular y el vasocelular,
En el caso de este tipo de tumor anterior de vaso celular, la biopsia mayormente funge como tratamiento a la vez. Es decir, se puede hacer una biopsia incisional o excisional, es decir, eliminar el problema inmediatamente y puedo tener la opción de que me libere del problema. Sí, lo podemos hacer. Sobre todo si son lesiones que tienen 1 centímetro o menos. Okay. Nosotros tenemos la dicha ahora que tenemos en lo que tienen los que los otros médicos tienen un estetoscopio, nosotros tenemos un dermatoscopio, que vendría siendo como si fuera un microscopio, no tan exacto, pero sí nos da unas características que sí podemos pensar que esta lesión es maligna o es benigna. Porque, por ejemplo, el vaso celular se diferencia del tricoepitelioma, que son muy parecidos clínicamente, pero como tú lo ves en dermatoscopio, tienen características diferentes. Entonces, si la lesión es menos de 1 centímetro, la podemos eliminar con una biopsia excisional que nos sirve tanto de diagnóstico como tratamiento. Sí. Tú sabes que mencionaste la palabra dermatoscopio, para mí es una palabra nueva, pero me vino a la mente la palabra impronta, que sería Sí, prácticamente el una biopsia, equivalente sí. para que en este caso el patólogo, pues, cuando nosotros nos valemos de ese tipo de estudio en una cirugía oncológica. Pero muy bueno, muy buen dato. Como te decía anteriormente, ¿cómo yo podría diferenciar como persona común y corriente? Mira, esto puede ser esto puede ser lo otro, espinocelular, vasocelular. ¿Existe alguna diferencia clara? Sí, sí, existen diferencias claras. El vaso celular generalmente es una lesión, si es nodular, es como si fuese una espinillita, como dice la gente, pero tiene un color brillante, así como perlado, se define realmente así. Tiene unos vasitos pequeñitos que tú lo puedes ver a simple vista o lo puedes ver con el dermatoscopio. Y también, si, perdón, si es ulcerado, siempre el borde es perlado. Y puede ser también pigmentado. Okay. Es decir, que las venitas parecen como esa araña vacular. Así mismo. Esas venitas que le salen a la mujer a veces en las piernas, ¿no? Sí, pero son finitas, chiquititas. Listo. Y dentro de los factores de riesgo que tiene ya el espinocelular, ¿tú podrías mencionarme algunos factores que desencadenen el espinocelular? La principal es la exposición prolongada al sol. El trabajo, pero la principal es esa. Tú sabes que hay muchas personas, sí. Pero también existen otras cosas, como Sí. son, por ejemplo, las quemaduras eléctricas que dejan úlceras, Sí. esas úlceras que no sanan nunca. Sí. Hagan una biopsia y generalmente es una epidermoide o un espinocelular. O sea, que aquí tuvimos a la doctora Renata Quintana precisamente tratando el tema de traumatismo de los pacientes quemados. Y tocamos bien superficial el tema de la úlcera de Mayoli, precisamente pensando en ese aspecto. Y qué bueno que tú lo mencionas nuevamente. Así que tenga la oportunidad que escuche el capítulo de la doctora Quintana hablando en ese sentido. Y también los pacientes que tienen úlceras venosas o arteriales crónicas pueden desarrollar un carcinoma epidermoide. ¿Provoca metástasis también? Es decir, ¿tiene metástasis también? El epidermoide sí, generalmente locales. Lo del vaso celular y el epidermoide, las metástasis son locales, oncorregionales, generalmente a ganglios. Ok. Pero como en medicina 2 y 1 son 4, exactamente. Puede darse también que haya una invasión a otra área del cuerpo que no sea cercana al área de la lesión. Y otra cosa que diferencia bastante entre uno y otro es que el espinocelular casi siempre invade nervios y es doloroso. A diferencia del vaso, que generalmente no duele, sobre todo si está en la región preauricular o en la región temporal. Da unos dolores que no se quitan. Tú sabes que ahora que veo aquí en mis notas, que veo la palabra ulcerativo, y ya que estamos hablando de lesiones tipo ulcerosa, los médicos internistas y ustedes no la llevan muy fácil porque cuando vienen estos pacientes que tienen problemas vasculares, que tienen una úlcera de tipo vascular, y si escucha el podcast puede pensar, espérate, no, entonces yo no tengo una úlcera vascular, yo tengo ahora entonces un cáncer, porque la doctora acaba de decir que, ¿me entiendes? Entonces,
Sería bueno aclarar ahí ese punto de la diferencia entre una úlcera vascular, que sea arterial o venosa, de este tipo de problema. No, lo que pasa es, por ejemplo, hay pacientes que tienen úlceras de más de 20 años. Sí. En esas úlceras podemos llegar a desarrollar un carcinoma epidérmico, pero las úlceras vasculares generalmente esas que se curan en 1 o 2 años, no. Son las que no curan y tienen más de 20 años. Listo. ¿Y puede hacerse biopsia Sí, de esa sí, área? se puede hacer biopsia. Hago la aclaración porque me ha tocado a unos pacientes que hemos tenido que hacer la biopsia y el paciente ha entendido que el propósito de la cirugía es eliminar o corregir esa área que tiene una úlcera bastante grande, y realmente no, el propósito fue: vamos a entrar a hacer una biopsia, tomamos un pequeño tejido, una pequeña cantidad, enviamos al patólogo y me pide el resultado para entonces poder hacer la diferencia de una cosa u otra en algunos casos y plantear entonces el tratamiento pues definitivo. Entonces, avanzando un poquito en la conversación, quisiera que habláramos algo del melanoma, y en este caso, ¿cómo definiríamos el melanoma y qué tan peligroso se considera este tipo de tumor cutáneo? Que muchas personas, como bien hablamos al inicio del episodio, fuera de grabación, que decimos que la gente lo minimiza porque entiende que es un lunar, que es una tontería, que es una cosa pequeñita, como es eso que me dio cáncer y ahora tengo afectado el pulmón, el hueso, el cerebro, etc. ¿Cómo es eso? Como dijimos, el melanoma es el cáncer de los melanocitos. Sí. Pero no es que los otros dos no puedan matar, sí pueden matar, pero el melanoma casi siempre cuando descubrimos es cuando ya tiene metástasis. Entonces tiene una mortalidad muy alta. Porque tenemos, cuando el dermatólogo habla de melanoma, es algo muy grande. ¿Por qué? Porque el melanoma viaja vía linfática y vía hemática, o sea, tanto por los ganglios linfáticos como por las venas. Exacto. O sea, y llega donde llega todo. Puede invadir hígado, puede invadir pulmón, puede invadir cerebro. O sea, donde llega la sangre llega la célula del melanoma. Entonces nos asustamos y con razón. Claro. ¿Por qué? Porque el melanoma es, vamos a decir, de grandes ligas en cuanto a cáncer de piel. Sí. Tú sabes que hubo un momento donde el bronceado, o las personas que acudían a lugares con fines de broncearse, no es algo frecuente en el Caribe. No, aquí no, gracias a Dios. Quise tocar esa parte porque mi formación, o parte de mi formación que tuvo en el exterior, en Argentina, para ser más preciso, realmente esas personas pues disfrutaban o disfrutan todavía exactamente de la cama de bronceado en los momentos de época de frío, y cuando llega el verano pues lo ves tú en los parques al aire libre, sin camisillas, en fin, con una exposición solar que, como decimos nosotros, parece un camarón de tan rojo por el calor y la exposición del sol. ¿Tiene alguna relación el uso de las cámaras de bronceado con el melanoma o algún otro tipo de cáncer de piel? Claro que sí, con todos. ¿Por qué? Porque es radiación ultravioleta. Y todo lo que es radiación ultravioleta, que la tengamos en exceso, va a dañar. Va a dañar una u otra cosa. ¿Qué pasa con los pacientes de pieles claras? Si tenemos, por ejemplo, lo ideal es que no tengamos más de 40 o 50 lunares. Cuando tenemos más de ahí, tenemos más riesgo de que podamos desarrollar un melanoma. Por eso hay que chequearlos. Por ejemplo, si de esos lunares hay algunos que son displásicos, o sea, displásico es que no están normales, que no tienen un color uniforme, que no tienen un límite uniforme, hay que chequearlos. Y lo ideal es quitarlos y hacer biopsia. ¿Por qué? Porque esos lunares pueden desarrollar un melanoma. Igual que lo que son los lunares en palmas, plantas de pies, en genitales, tenemos que extirparlo, aunque no tengan cambios. ¿Por qué? Porque son áreas de trauma, y como son áreas que usted no se está buscando, son los que generalmente desarrollan también melanoma. Entonces, el melanoma realmente, el problema no es que sea tan malo, porque si lo conseguimos en una etapa in situ,
lo retiramos y ese es el tratamiento ya. Exacto. No hay que hacer más nada. Pero si ya lo conseguimos en una etapa 1, una etapa 2, 3 o 4, entonces ya ahí sí tenemos que tener todo un arsenal terapéutico y un arsenal de médicos, porque no solamente el dermatólogo, está el cirujano oncólogo, está el cirujano plástico, está el oncólogo clínico. O sea, es un conjunto de un equipo multidisciplinario para poder tratar a ese paciente. Y la sobrevida, aunque ha aumentado por el uso de terapias nuevas, adyuvantes, no te da más de 2, 3, 4, 5 años en una etapa avanzada. Dentro de esos signos de alarma que puede presentar este tipo de patología de melanoma, ¿podríamos mencionar alguna, por favor? Claro que sí. Tenemos, antes era ABCD, ahora es ABCDE. A es asimetría. Se supone que los lunares son simétricos. Sí. Tú lo cortas por la mitad y ves que son más o menos iguales. La B es el borde. El melanoma no tiene un borde ni tiene un límite. Es totalmente irregular. Exacto. El C es el color. Generalmente no tiene un color uniforme. Tiene 2, 3, hasta 4 colores. Puede llegar a tener el melanoma. El diámetro, generalmente una lesión que mide más de 2 centímetros, no es bueno. Y E es la evolución. Es un lunar que estaba planito y ha ido cambiando tanto de forma como de color, y generalmente puede darle algún síntoma como ser sangrado o prurito. Tú sabes que hace unos cuantos años atrás volvimos a Argentina de nuevo, y en el 2009, bueno, yo desde pequeño, o que tengo uso de razón, recuerdo haber tenido una lesión pigmentada, vamos a decirlo así, a nivel del brazo izquierdo, en la cara externa. Y recuerdo que de buena primera, ya en Argentina, 2009-2010, empecé a notar el cambio de la coloración. Antes era negro, empieza a tornarse pardo, marrón. Luego inclusive en un momento llegué a verlo hasta medio azulado, diría yo, grisáceo. Empieza también a cambiar el aspecto de borde irregular, pero ya era un poquito más irregular. Y ahora que tú mencionas el prurito, fue también otro signo que tuve, otro síntoma que padecí en ese momento. Y recuerdo que, oye, mi novia pisé tierra dominicana. Sí, mi viejo, que es cirujano general, yo recuerdo le hice el comentario. Y digo yo, oye, ven, quítame eso, quítame, ven, que vamos a aprovechar ahora que está pequeño y ven. Y sí, efectivamente lo eliminamos, gracias a Dios todo bien, y no era melanoma, pero realmente, óyeme, no hay mejor medicina que la prevención. Definitivamente. Y bueno, mencionaste el tema, te quería preguntar el tratamiento, porque como bien tú dices, acorde a la etapa en que se encuentre, puede hacer que la opción de tratamiento sea clínica o quirúrgica, combinada, o tengamos que abundar con equipo multidisciplinario, etcétera, y que no se limite solamente a la excisión de ese tejido. Entonces, ¿qué tú me puedes decir sobre el tratamiento para este tipo de patología? Comenzamos, por ejemplo, el gol estándar para todo cáncer de piel que sea resecable es la cirugía. Sí. Ese es el mejor tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tamaño de la lesión. Si es una lesión muy grande, tenemos que hacer lo que se llama cirugía micrográfica de Mohs, que no es más que mientras estamos haciendo la cirugía, el patólogo va revisando que los bordes de esa estén libres, o sea, los bordes quirúrgicos estén libres de cáncer. Y ahí sí nos da la seguridad de que cuando vayamos a cerrar no vamos a tener recidiva. Aunque haciendo cirugía micrográfica de Mohs podemos tener recidiva. Si las lesiones son menos de 2 centímetros, generalmente de 1 a 1.5 recidivan a los 3, 4 hasta 5 años. Y si son más de 2 centímetros, generalmente del 5 al 8% puede recidivar. Yeah. Ahora, ¿qué tenemos que tener pendiente? Que esa piel que desarrolló un cáncer de piel es una piel que está fotodañada y que puede desarrollar otro cáncer de piel en otra parte.
foto expuesta. Entonces es importante que tengamos pendiente eso, o sea, tenemos un cáncer de piel, no vamos a hacer la cirugía y no vamos a descuidar, no, es un paciente que lleva un seguimiento. Igual, el carcinoma epidermoide también, cirugía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene de diferencia en el vaso celular y el epidermoide? Es que el epidermoide generalmente aparece sobre una lesión premaligna, que casi siempre es una queratosis actínica. Que hay una discusión entre patólogos, sobre todo Ackerman, que fue el de los que la describió, dice que queratosis actínica es igual a un carcinoma epidermoide in situ. O sea, igual la equivale a la enfermedad de Bowen. O sea, que es el epidermoide in situ. Exacto. Entonces, lo ideal es quitarlas. ¿Cómo las quitamos? Las queratosis actínicas se pueden quitar con crioterapia, electrofiguración o medicamentos como el imiquimod o el 5-fluorescina. Que el imiquimod se usaba generalmente para pacientes con verrugas genitales, pero se ha visto que da muy buena respuesta en carcinomas vasoculares superficiales y en queratosis actínica. Entonces, otra cosa que nos diferencia, que no hablamos ahorita de eso, es que sobre todo el carcinoma epidermoide de genitales o ano genital se relaciona mucho con el condiloma, o sea, con el virus de VPH, o sea, el papilomavirus. O sea, una persona que tenga condilomas o verrugas genitales es más propenso a desarrollar un carcinoma, ya sea de ano o de genitales, un epidermoide. Tú sabes que ahí también entra una enfermedad que no es frecuente, entiendo yo, y es esta enfermedad autoinmune, el lupus. Sí, te llama mucho lupus. No, me refiero en el sentido de que cuando se menciona el lupus no se toma en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista, no lo he visto, que se tome en cuenta, perdón, el tema del epidermoide. Corrígeme si no es así. No, porque realmente lo que pasa con el lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, Sí. tu organismo actúa contra ti cuando tú te expones a la luz solar. Sí. Pero no es frecuente que los pacientes de lupus tengan cáncer, Ya. no. Excepto hay algunas pacientes que sí desarrollan lesiones de tipo carcinoma epidermoide verrucoso, porque se siguen exponiendo sin ningún tipo de protección. Sí, precisamente por eso quise traer el tema, porque la literatura realmente no son casos comunes, como ese que te acabo de describir, pero está dentro del grupo de la queratosis actínica, sí, el VPH, etc. Por eso quise mencionarlo, ya que lo mencionaste y que se me pasó por alto al inicio de la conversación. Entonces, ¿qué medidas preventivas tú entiendes que podemos decirle a las personas para poder disminuir la probabilidad? Lo primero es la fotoprotección, sí, o sea, usar protectores solares de amplio espectro, porque tenemos radiación ultravioleta A, radiación ultravioleta B, luz visible, y ahora le añadimos la luz azul, que es la de los aparatos electrónicos. Exacto. Entonces tienes que ser un fotoprotector que tenga esas características, y sobre todo que tenga un factor de protección en nuestro país mayor de 50 o más, porque si es de 30 tenemos que colocarlo cada hora y nadie se está poniendo protector solar cada hora. Y cuidado si no se lo ponen una vez y ya. Exacto. Y cuando van a la playa. Sobre todo, porque yo le digo, ¿y el sol nada más sale en la playa? No, se Salen pasan todos los 6 días horas en una oficina. con luces blancas, una computadora delante, un teléfono inteligente, tableta, estamos recibiendo la radiación ultravioleta. También está la ropa adecuada cuando salimos, sobre todo a exponernos al aire libre, ya sea playa, hacer ejercicios o hacer montañismo, que está muy de moda ahora. Sí. El sedentarismo. Sí. Entonces tenemos que cubrirnos la cabeza, porque el carcinoma también sale en cuero cabelludo, y cuando sale en cuero cabelludo es un poquito más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el folículo sale de un área donde tiene todo un caminito de células epidérmicas, y ahí entra también el carcinoma. Por eso es un poquito más difícil y se considera también de alto riesgo. Entonces tenemos que cubrir las orejas, nadie le hace caso a las orejas. En las orejas sale también el cáncer de piel, y detrás de las orejas también. Todo lo que
esté expuesto debe protegerse. Sí, realmente las áreas de las orejas es un área anatómica que la persona casi no le prestan atención. No, para ponerse lente. Sí, sí, diría que sí, pero en la playa, sobre todo, la persona es muy raro, para no decir casi imposible, Que se pongan que protectores alguien en se las ponga orejas. protector solar en el pabellón auricular. Eso es extremadamente O raro. detrás de las orejas. También. Solamente lo hacen ya cuando algo muy extremo. Y sabes que hay una parte, no sé si es así, podría tú corregirme, ayudarme con ese dato. Una parte de la población acude sobre todo a las unidades primarias, donde están los médicos generales. Y diría que así como la piel es la primera línea de defensa para evitar un problema que entra a nuestro organismo, diría que así son los médicos generales para nosotros. Son un personal que es prácticamente la primera línea de defensa de nosotros los médicos, valga la redundancia, porque muchas de las personas que acuden a nosotros, en un gran porcentaje, acuden donde ellos primero, y sobre todo las personas que están a nivel rural. Es un tema bien difícil, ¿por qué? Porque en la universidad los médicos no ponen atención a dermato. Entonces tratan algo, por ejemplo, si tiene una ulcerita, se pierde mucho tiempo, porque sobre todo los que son ulcerativos son los carcinomas epidermoides, que son de crecimiento rápido. Le ponen antibióticos, le ponen Un esteroide. ay, ese ejemplo es... Menciono eso porque, óyeme, eso es lo que se ve. Sí, ¿Y qué técnico es eso? No, pero no sé. mira que me lo mejoró. Sí, lo mejoró, pero Claro. no lo sana. Exacto. Entonces, creo que deberíamos estar un poquito más enfocados en enseñar a nuestros médicos en la universidad la importancia de valorar lo que es la piel. Y realmente nos falta un poquito, porque todo para ellos es hongo. Sí. Todo. Así es. Y que todo se resuelve con un esteroide. Con un esteroide, con un antimicótico. Sí. Y ya. Señora, ha sido bastante grato y agradable este espacio que hemos compartido con la doctora Marisol. Y quisiéramos, por favor, finalizar, como siempre lo hacemos, con una pequeña reflexión de nuestra comunidad. Y en este caso, pues, en su área, que es muy importante, el área dermatológica, quisiéramos que si usted tiene algo que aportarle, pues, nos lo comparta. Claro que sí. Es importante que aprendamos a cuidar y a querer nuestra piel, porque es la única que tenemos. No hay reemplazo para ella. ¿Y cómo podemos cuidarla? Protegiéndola adecuadamente de las radiaciones ultravioletas y queriéndola. O sea, no exponerte de forma indiscriminada entre 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si vas a exponerte, sé responsable, usa tu protector solar, usa tu ropa adecuada, incluso hasta debemos proteger lo que son los ojos, que la gente tampoco lo toma en cuenta, porque en párpado también podemos desarrollar cáncer de piel. Sí. O sea que realmente debemos de cuidarnos y querer la piel. Sí. Pues, una vez más, le damos las gracias a la doctora Marisol González por acudir y aceptar nuestra invitación, y esperamos que en una segunda ocasión pues también acepte y venir y compartir ya en base a discutir otro tipo de temas relacionados a su área. Y pues nos despedimos agradeciéndole nuevamente a la doctora su participación en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Les invitamos a aquellas personas que pues, nos escuchan tanto a nivel nacional como internacional, que si aún no son parte de nuestra comunidad, pues que le den a seguir y que compartan con aquellas personas que entiendan que se benefician de escuchar